12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días, nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Por eso levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hasta el versículo 14. Es muy importante este capítulo 12, pero hay que saber el contexto, porque ahí dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y cuando dice nosotros también, ¿por qué se refiere a los que estábamos leyendo cuando veíamos el capítulo 11? La línea de los hombres que vivieron por la fe. ¿Y por qué tuvieron la fe? Porque esperaban la promesa de Dios. ¿Cuál era esa promesa? El reino venidero. No era la fe individual. Vamos a pensar una cosa: cuando los egipcios salieron a perseguir a los israelitas, ¿ellos tenían la fe o no? Tenían la fe de que iban a ir a atrapar a los israelitas y los iban a matar. Pero esa no era la fe de Dios. ¿Sí o no? Los israelitas, cuando escapaban de los egipcios, tenían la fe de que ellos iban a hacer la voluntad de Dios. Esa es la fe. La fe no es hacer lo que vos querés. La fe es hacer lo que Dios quiere. Por eso nosotros hemos visto mucho ya en estos textos que la gente se confunde, que fe es tu deseo y se cumple tu deseo. Entonces vos decís que tenés fe, porque tu deseo se cumple. Pero eso no es la fe de la Biblia, es tu fe. Y puede ser que haya sido un favor de Dios, pero no es la voluntad de Dios. Y esto es muy importante, porque hoy en día el cristianismo se enfoca más en el individuo que en la voluntad de Dios. Cada persona se enfoca en su deseo, en su mentalidad, en su querer, que en lo que Dios quiere. Y es por eso que no entienden para qué se congregan, se reúnen, o cuál es el propósito por el cual nosotros estamos aprendiendo la Biblia. Entonces eso es muy importante entender. Entonces ya el tema de la fe hemos visto bastante, casi 4 cultos enteros, ¿no? Por eso es importante entonces entender nosotros también, dice ahora. Ahora entonces tenemos que entender de qué hablaron antes. Pero un resumen pequeño vemos, por ejemplo, acá en capítulo 11, el versículo
Del 32 dice, ¿y qué más digo? Porque tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Todas estas personas son hombres que vivieron por la fe. Y si uno analiza la vida de ellos, su fe era de acuerdo a lo que Dios quería. Ninguno de ellos tuvo fe personal. Su fe era de acuerdo al plan de Dios y al objetivo de Dios. Y también dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuego impetuoso, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Y explicamos la vez pasada que había un caso de una persona que se le obligó a comer cerdo. Tienes que comer cerdo o te matamos. Pero él dijo, prefiero morir. Entonces el rey les dio oportunidad, bueno, dentro de una semana te doy oportunidad para que pienses. Y en ese lapso vinieron algunas personas y le dijeron, mira, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ponerte carne de cordero para que el rey crea que vos vas a comer carne de cerdo, pero realmente lo que vas a comer es carne de cordero. Y vos vas a decir, guau, que está comiendo carne de cerdo. Y así te vas a salvar. ¿Y qué él dijo? No. Porque aunque yo voy a estar comiendo carne de cordero, la gente va a pensar que estoy comiendo carne de cerdo. Prefiero morir. Esto es lo que dice. Prefirió morir que ser rescatado. Esto está en el libro de los Macabeos. Es una prueba de que ellos leían el libro de los Macabeos. Porque no vas a encontrar en otro texto de la Biblia. Y las mujeres recibieron sus muertos. ¿Quién eran? El parte de Elías, que le dio alimento a una viuda con su hijo, pero después de un tiempo su hijo muere. ¿Y qué pasa ahí? Entonces ella piensa, me has traído mi maldición, me has traído mis culpas, ¿qué pasa? Y ahí Elías ora a Dios, el niño resucita y ahí la mujer entiende el plan de Dios. El objetivo de Dios es que vos creas, que vos te sustentes, que vos te alimentes para que crea en la resurrección. Si nosotros no creemos en la resurrección, ¿qué es lo que creemos? ¿Para qué creemos si no creemos en la resurrección? Lo mismo pasó con Eliseo, que le dio la promesa a una mujer anciana con su marido de que iba a tener un bebé. Tuvieron el bebé y después de que el bebé ya era grande, caminaba, jugaba con su papá, ¡fum!, se enfermó y murió. Estaba feliz la señora con su marido por el bebé. Entonces después se va y le reclama, ¿para qué me hiciste esto? ¿Para qué me diste un bebé si después va a morir? ¿Para qué me da la felicidad, la alegría, si después tengo que morirme? Si después tengo que experimentar la muerte. ¿Qué quería enseñarnos Dios? Porque va a haber resurrección. Entonces todos los beneficios, todas las prosperidades y todas las cosas que Dios me dé en esta vida, no es para que yo goce en esta vida. Es para que yo piense que hay otra vida. ¿Me están entendiendo? Entonces, estas mujeres entendieron el valor de la resurrección. ¿Quién otra persona en el Nuevo Testamento experimentó la resurrección? Lázaro. Ella ya esperaba la resurrección posterior. Ahora se va a levantar tu hermano. Dios lo que quería enseñarnos, Jesús lo que quería enseñarnos era el valor que tiene la resurrección. Ese es el tema de la Biblia. Todos los profetas, todos los patriarcas creyeron en la resurrección. Ahora ellos están durmiendo, esperando ser levantados. Eso están esperando. ¿Entienden, no? Esta es la fe verdadera, la fidelidad, la emuná, la confianza en Dios, la fuerza que corre, tiene autoridad, da vida y alaba a Dios. Esta es la fe que permanece. Amén. Bueno, entonces, por tanto, ya que entendimos ese punto, ya que confiamos en eso, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué quiere decir? Gente que creyó estas cosas, que experimentó estas cosas, que vivieron y murieron y se despojaron de cosas importantes para poder tener la fe en esto. ¿Y qué nos pide a nosotros que hagamos? Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Yo estaba analizando dos palabras clave aquí. Palabra 1, despojémonos. Palabra
2, despojémonos, dice, no, palabra 1, despojémonos, y ahí hacemos dos flechitas, acá, dos flechitas. Una flechita dice, de todo peso. Y la otra flechita dice, del pecado, ¿no? Vamos a analizar eso, ¿no? ¿Está bien? ¿Cómo podemos despojarnos? Todo peso. ¿Qué es todo peso? El que no conoce la Biblia dirá, y si es la situación difícil en que vivimos, mi esposo que no me entiende, mi esposa que es terrible, mis hijos, la economía, todo eso es todo peso. Entonces saca la escritura su idea, su mentalidad, y no entiende lo que el escritor de Hebreo está queriendo decirle a los hebreos para que nosotros podamos entender también. Por eso necesitamos conocer los textos y los escritos. Para no ir a tantos textos, ya que usted conoce mucho de la Biblia, todo peso aquí se refiere a las leyes orales y costumbres y tradiciones que el judaísmo imponía al pueblo. Y eso podemos corroborar cuando Yeshua les habla que los fariseos atan cargas pesadas sobre los hombres y ellos no son capaces de llevar ni un poquitito. ¿Sí o no? Ellos atan cargas pesadas, enseñan sus tradiciones. Ustedes enseñan tradiciones de hombres, evitando que la gente pueda caminar delante de Dios, y le hace doble candidato al infierno. Por eso él se levantó un día en pleno, creo que era en Sukkot, fiesta de los tabernáculos, cuando dijo, si alguno está cansado, que venga a mí y lleve mi yugo, que mi yugo es ligero y mi carga no tiene peso. Así decía, lleve mi carga. Entonces quería que saque su carga y lleve su carga. Y uno pensaría, ¿cuál sería la carga que estaba llevando los hombres en ese momento? Y acá vemos dos flechitas, dice yo, ¿no? Carga número 1, las tradiciones, las costumbres. Todas esas enseñanzas que no sabes si vienen de Dios o no son de Dios, pero las iglesias nos han enseñado, los pastores nos han enseñado, las religiones nos han enseñado y tenemos que hacer. No sabemos si viene de Dios, pero así nos han enseñado. Y así tenemos que hacer. No estamos convencidos, pero la ley es la ley, tenemos que hacer. Ese es 1. 2, el que no puede hacer esas cosas, no puede cumplir la palabra y vive en desobediencia y se siente cargado por eso. Tengo demasiado eso, soy pecador, no puedo hacer lo que mi congregación me dice, soy un pecador. Me siento muy mal. Esos son las cargas. ¿Se acuerdan la discusión en Hechos capítulo 15? ¿Por qué atan cargas que ni nosotros ni nuestros padres han podido llevar? Así le decía el apóstol Pedro. ¿Qué eran esas cargas? Una vez más, ¿cuáles eran ese peso, esas cargas? ¿Cuáles eran? Las tradiciones orales, las takanot, las interpretaciones rabínicas, las masei hatorá, obras de la ley que salen en la Biblia. Entonces, ahora si entendés este punto, vas a entender de qué hablaba Pablo. Ningún ser humano será justificado por las obras de la ley, porque las obras de la ley no son enseñanza de Dios. Son interpretaciones de hombres, interpretaciones rabínicas, que lo único que produce cada vez que te pone alguien en tu vida es carga. Porque la verdad, cuando alguien te dice algo que no viene de Dios, pero que sí o sí tenés que hacer, es una carga. ¿Sabes? Es una carga. Cuando Sara le dijo a Abraham, echa a esa esclava con su hijo, por Ismael, ¿no? Para Abraham esto fue una carga tremenda. Pero ¿cómo Sara pensaba será? ¿Cómo le voy a echar a mi hijo? ¿Qué va a vivir? ¿De qué va a vivir en el desierto? A Ninaland de Argelterei. Así se sintió, ¿no? Sintió carga. ¿Cómo? Su hijo es también Ismael. Pero Sara ahí no, echa. El hijo de una esclava no heredará con mi hijo. Pero después él escuchó la voz de Dios. ¿Qué le dijo Dios? Todo lo que te diga Sara, hazlo. Obedecerle. Yo voy a bendecir a Ismael. Yo voy a hacer de él un gran pueblo. Será una persona del cual saldrá una gran nación. No te preocupes. Cuando escuchó Abraham eso, ya no fue más carga lo que Sara le decía. Ah, sí. Bueno, Agar, Ismael, tienen que irse. Entonces yo pensé, por lo menos no vas a dar algo para viajar. Sí, le voy a dar una bolsita de agua y un pedazo de pan. Ración de un día. ¿Qué es eso? ¿Por qué hizo eso Abraham? ¿Por qué le dio comida para un día?
Porque Dios ya le dijo que iba a ser una gran nación de él. Entonces, si Dios dice que ¿quién se va a encargar de la vida de Ismael? Dios. Ese es despojarse de todo peso, de toda costumbre, de toda cosa que no comprende. Dios se va a encargar. Cuando es Dios el que va a hacer, pero cuando es la palabra de Dios, yo me despojo. ¿Entienden? Ahora uno dice, es Dios el que va a hacer, pero eso está en la Escritura, eso tiene que saber. Yo le estoy contando por eso algo que está en la Escritura. Esto es la Torah, lo que la gente llama la ley. Ese sí es la ley. La ley que sí te puede dar libertad y te puede dar tranquilidad. Cuando vos entendés lo que Dios hizo con Abraham, lo que hizo con Moisés, lo que hizo con Noé y ejemplificar para tu vida, entonces tenés libertad, tenés despojo. Pero cuando te hablan de costumbres y tradiciones inventadas por hombres, ahí sí tenés carga. ¿Se entiende, no? Este punto. Entonces, despojémonos de todo peso. ¿Qué es peso? Tradiciones y costumbres. ¿Y qué más dice? De todo peso y del pecado que nos asedia. Claro, la culpa de que estemos rodeados de pecado, ¿saben cuál es la culpa de que estemos rodeados de pecado? Porque estamos con tantas tradiciones. Hay ejemplos. Denme un ejemplo. ¿Por qué? Por causa de las tradiciones tenemos que andar pecando. Porque no hacen lo que está escrito, pero son reglas que nos han impuesto. Por ejemplo, antes en el catolicismo teníamos que ir a prenderle vela a la imagen, ¿no? Sí o sí. Porque eso era lo que creíamos, nos enseñaban y teníamos que hacer. Y ahora en el cristianismo ya no hacemos más tradiciones. Piensen. Ahora ya no, pastor, ahora todos somos ya, oh Dios, estamos llenos de tradiciones. Guardamos el domingo porque así nos enseñaron, no porque la Biblia dice, ¿sí o no? Honramos, adoramos a Dios el domingo porque así nos enseñaron los padres de la iglesia. Y no nos queda otra. Celebramos la Santa Cena una vez al mes o una vez cada semana o una vez cada 15 porque así nos enseñaron. ¿Quiénes nos enseñaron así? ¿La Biblia? No, los padres de la iglesia. Y eso tenemos que hacer porque mi congregación así enseña, mi pastor así enseña, mis antiguos líderes así enseñan y no me queda otra. Guardamos fiestas paganas como Navidad, Año Nuevo, Reyes, Día de los Enamorados, Carnaval, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la costumbre y así estamos y qué vamos a hacer y no podemos ser, ¿cómo se puede decir? Raros, raritos. Y tenemos que comer también la comida que el mundo come, chorizo, pancho, chancho, y en Semana Santa se come pancho, chorizo, chancho y tenemos que comer. Y Dios ya limpió todo. Dios limpió todo. Inclusive usamos términos que no están en la Biblia, que no dicen eso, porque así nos enseñaron. Entonces, las tradiciones y costumbres que hemos aprendido, lo único que hace es cargarnos de pecado. Por eso es que cuando la gente empieza a conocer la palabra, le parece raro la palabra, pero no le parece raro las costumbres. Las costumbres es normal, pero la palabra sí es raro. Qué raro lo que dice ahí. Qué raro lo que está diciendo este pastor. Este pastor parece que se volvió loco. Pero así, la palabra eso te hace ver. Entonces, eso está hablando. Entonces, eso es muy importante. Esto le está diciendo a los hebreos. Después de haberle explicado todo lo que es la fe. Todo lo que es el nuevo pacto, todo lo que son los sacrificios, todo lo que es Melquisedec, todo lo que es la unión de Israel, la unión de Judá, todo lo que es el Hijo de Dios, que es el único. Todo esto hemos compartido en Hebreos para al final decirle, tiren esas tradiciones, tiren esas costumbres y el pecado les va a dejar libre. El pecado nos asedia. ¿Qué es asedia? Nos rodea, ¿sí o no? No nos deja libre, claro, porque estamos llenos de tradiciones y costumbres. Simple, sencillo, ¿no? Sencillo. Entonces, de eso hay que despojarse si queremos caminar por la fe. De pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este es la definición exacta de salvación. Si alguien quiere saber qué es salvación, es esto que está diciendo ahí. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si ustedes quieren saber qué es definición, lean ese versículo. Y ahí van a tener. Correr con paciencia la carrera que tienes por delante. No retroceder. Si ustedes retroceden, bueno,
mueren. Nosotros no somos de los que retroceden, dice la Biblia, sino de los que avanzan para salvación. Así es. Y perseveración, ¿será que existe esa palabra? Preservación del alma. Ya, unas palabras ya se me chipan. Bueno, ¿están entendiendo, no? Estamos en el versículo, ¿cuánto ya? 1 recién. Vamos a ver si terminamos. Versículo 2. ¿Y cómo se hace esto? Ahí está la respuesta. Puesto los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y acá escúchenme bien, porque es fácil decir, hermano, mira a Cristo nomás, pon los ojos en Cristo, deja todo, pero mira a Cristo. ¿Y qué es lo que tienes que mirar a Cristo? Acá dice que lo que hay que entender es que Él es el autor y consumador de la fe. ¿Y qué es eso? Otra vez. Autor. 2 flechitas. Flechita número 1. Trae la confianza. Crea la fidelidad en tu vida. O sea, lo que está haciendo, está creando, es un autor, está creando algo, pone en tu vida confianza y fidelidad. Eso es, porque dice que es autor y consumador. Primero, autor. ¿De qué? De fe. Entonces, lo primero que está haciendo es que pone en tu corazón confianza y fidelidad. Porque ¿qué era fe? Fe era emuná, fidelidad a la palabra. Y si Él es el autor de la fe, entonces Él lo que está haciendo en mi corazón está poniendo fidelidad, confianza, esperanza. ¿A qué? ¿A qué cosa? A los proyectos y planes de Dios. ¿Sí o no? No a los proyectos y planes del hombre. Yeshua no pone confianza para que yo crea en los hombres. Yeshua me pone confianza para que yo crea en Dios, en la palabra. Eso es la fe. Entonces, a medida que creo en Yeshua, más creo en la Biblia. A medida que entiendo su sacrificio, más entiendo la voluntad de Dios. Pero qué extraño hoy en día, la gente que dice solo mira a Cristo, cada día deja de mirar lo que dice la Biblia. Va rechazando la Biblia. Hace poco me dijo una persona en un WhatsApp, me vas a decir todos los versículos que querés, pero yo solo voy a mirar a Cristo. Porque yo le mandaba los textos donde decía, así hay que hacer, Dios quiere que guardamos así, que vivamos así, que andemos así. Me vas a mandar, ninguno de tus versículos me va a convencer, porque hermano, yo solo miro a Cristo. Y mire, para él su concepto de mirar a Cristo es negar todos los versículos que yo le estoy enviando. Decir que eso ya fue abolido, que eso ya era el pasado, que eso ya no sirve. Entonces, ¿qué fe es lo que Yeshua está haciendo? Está autorizando, está creando, porque autor es el que crea, ¿no? En su corazón. ¿Qué fe? Fe en el mundo. Entonces no es Jesús, no es Yeshua al que él está siguiendo. Es a un sistema, es a un príncipe disfrazado de Jesús que le está diciendo soy tu Salvador. Un falso Mesías. Y Jesús nos advirtió de cuidado con los falsos Mesías. El falso Mesías, el falso profeta, siempre te va a enseñar en contra de la palabra. Eso es para que usted identifique. Siempre va a ir en contra. Entonces, autor que era, pone en tu corazón confianza, pone fidelidad, pone esperanza en la palabra. Esa era la primera flechita. La segunda flechita, consumador. ¿Qué quiere decir consumador? No solamente pone, no solamente crea, sino hace que viva. Hace que vos experimente, que accione lo que la palabra significa. Entonces, cuando vos empezás a tener la fe, por eso Santiago decía que la fe sin obra es muerta. No puedes decir tengo fe, pero no se ve nada en tu vida. Se tiene que accionar. ¿Quién hace también eso? El mismo Yeshua. Entonces Él te da la confianza y Él te da la fuerza para continuar, para avanzar. Fíjense en la parábola de los talentos que vimos las pasadas. Le dio la confianza al que le dio 5 talentos. Yo creo que vas a poder negociar estos 5 talentos. Te doy la confianza y él creyó. Una vez que él cumplió el objetivo de trabajar y producir otros 5 talentos, total 10, él le dijo, cuando el último no logró hacer nada, dale al que tiene 11, al que tiene 10, ¿no? El que tiene 10 quiere decir que esos 5 que le dio primero, más esos 5 que él produjo,
fueron para él. Se quedaron para él. Quiere decir que él empezó a entonces manifestar, se puede decir, ganancias, si vamos a hablar en lo económico. Empezó de cero y ahora empezó a producir. Pero él no tenía nada. Pero ¿quién le dio la confianza de que él podía negociar 5 talentos? Su amo. Y una vez que le dio la confianza, ahora le está ejecutando, le está haciendo, se puede decir, rico. Le está haciendo producir. Pero el otro le dio también la confianza, pero él hasta ahí nomás, no es que creyó mucho en eso. Entonces se fue y enterró, dice. Porque aceptó, si yo sé que mi amo tiene confianza en mí, pero yo no tengo confianza en mí. Entonces, mejor no tiro lo que me dio, lo guardo. Es como el cristiano que dice, yo creo en Dios, pero hasta ahí nomás. Yo no creo que pueda hacer muchas cosas. Yo no creo que logre como ese, como él. Pues yo hasta ahí no. Yo soy cristiano, no. Soy cristiano a secas. ¿Sí o no? Así nomás. Entonces, al final, ese tipo de creyente se queda sin nada. Bueno, continuemos. Versículo 2 estábamos, ¿no? Menospreciando, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esto es muy importante entender, porque la Biblia nos da ese tipo de mensaje de lo que Jesús hizo, y por eso vamos a buscar Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18. Lo que la Biblia ya nos decía, lo que el escritor de Hebreos está mencionando, y la Biblia ya nos decía. Fíjense lo que dice ahí. Dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos. Como tú, pondré mis palabras en su boca y les hablará todo lo que yo le mandare. Fíjense que es una profecía que se está dando a Moisés. Va a levantarse un profeta como Moisés y hablará todo lo que yo le mande. Así dice, ¿no? Versículo 19. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta, dice. Entonces, el profeta que se va a levantar y va a hablar en el nombre de Dios, ¿quién sería, según esta profecía? El mismo Esteban y también Pedro confirmaron que era Yeshua. En Hechos, ellos confirmaron, se refería a Yeshua, cuando hablaba así en Deuteronomio. Otro texto, vamos a ver. Isaías 53, versículo 10. Este es el corazón que iba a tener el Mesías después de haber hecho la consumación. Primer punto, ¿qué iba a ser el trabajo del profeta, o sea, del Mesías? Hablarnos la palabra de parte de Dios. Eso es muy importante, que quiero que quede claro. Yeshua, cuando directamente vino a morir en la cruz, o primero vino a hablarnos la palabra de Dios. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? 3 años y medio se pasó enseñando. Entonces, para que vos puedas tener entendimiento sobre la cruz, sobre la muerte de Jesús, tenés que saber qué es lo que Él enseñó durante esos 3 años y medio. Entonces vas a saber el valor de esa cruz. Si alguien te presentó de entrada a la cruz, Él te salvó, Él murió por tus pecados, no hay problema. Es importante conocer el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Pero para que vos puedas darle realmente valor, tenés que conocer su palabra. Pero hoy en día la gente mira la cruz, mira a Jesús, parece como idolatría. Porque diciendo, mira la cruz, mira a Jesús, pero no entendiendo su palabra, solamente es como que esa cruz tiene una fuerza, como si fuera una imagen, como la serpiente de bronce. Recuerden que los israelitas durante muchísimos años adoraron la serpiente de bronce, porque alguna vez Dios usó eso para librarles de la serpiente ardiente, pero no era para que ellos adoren la serpiente de bronce. Pero apareció un rey Josías que destruyó todo, ¿no? Rompió todo. Igual, hoy en día las personas adoran, se puede decir así, la cruz, pero sin entender el propósito. ¿Se acuerdan de la serpiente de bronce? Moisés dijo, cualquiera que mira. Entonces, para entender, mirar es atender, es prestar atención y pensar. Igual, Yeshua le dijo lo mismo a Nicodemo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre será levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué es lo que tiene que creer? ¿Qué es lo que tiene que entender de Yeshua levantado en la cruz?
Y eso está en todo el tema que él compartió antes de ir a la cruz. ¿Me entienden, no? Por eso él hablaba, exhortaba, disciplinaba, hablaba de juicio, hablaba de los pecadores, hablaba en parábola para que entiendan. Al principio sus discípulos no le captaban muy bien, pero dice que cuando resucitó se les abrió el entendimiento y pudieron comprender las Escrituras. Puede ser también que cuando me presentaron a Cristo, cuando me hice creyente, tal vez no entendí muy bien el valor de la cruz, solamente entendí que Cristo murió por mí, está bien, pero no me puedo quedar ahí. Tengo que entender el valor de esa cruz para que pueda realmente seguir sus pasos. Por eso es importante entender. Miren lo que dice Isaías capítulo 53, versículo 10. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Se estaba refiriendo al Salvador. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Si yo leo este versículo así por así, yo estoy leyendo solo 53:10, le doy a ustedes la opción de que investiguen qué escribió Isaías, de qué habló Isaías, cuál era el propósito de Isaías, qué estaba enseñando Isaías en su tiempo, para que puedan salir del contexto y van a poder captar. ¿Cuál era el propósito por el cual iba a morir este Mesías para expiar el pecado de la humanidad, de la oveja descarriada? ¿Cuál era el propósito? Que la voluntad de Dios sea prosperada, dice. ¿Sí o no? Entonces yo tengo que entender la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no es mi voluntad. La voluntad de Dios está en su Escritura. Deuteronomio acaba de decir, cualquiera que le escuche, haga todo lo que diga, avanzará. Así decía Deuteronomio. Al profeta que yo hablaré las mismas palabras que Moisés habló. Entonces la voluntad de este Mesías que murió por nuestros pecados es hacer lo que dice en Deuteronomio, escuchar la voz que Dios va a hablarle. Pero por causa del pecado no podíamos. El pecado nos dejaba ciego. ¿Entienden? Una vez que el pecado ha sido consumado, ha sido purificado, volvimos a ver. Volvimos a entender la voz de Dios. Así está escrito también en Deuteronomio 30. Versículo 53. Verá el fruto de la aflicción y su alma quedará satisfecho por su conocimiento. Fíjense. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Conocimiento de quién? Conocimiento del Mesías. Por eso Él es el autor y consumador de la fe. ¿Qué es la fe? Fe es fidelidad a Dios. ¿Y qué es lo que Dios, en qué quiere Dios que seamos fieles? En su palabra. ¿Me entiendes? Entonces el conocimiento que el Mesías nos iba a dar, según Deuteronomio 18, es la palabra de Dios. Él hablará todo lo que yo ponga en su boca. Ese es el conocimiento. Y por ese conocimiento, por ponernos ese conocimiento, es que Él tenía que morir. Porque nosotros estábamos apartados de la voluntad de Dios, pero al entregar su vida, al poner su vida en expiación y al ver que seamos rescatados y volvamos a vivir, Él se alegrará, dice. Estará contento. Y su conocimiento que es, empecemos a entender ya la voluntad de Dios. Entonces, nuestras iniquidad quiere decir malos pensamientos, malas ideas, desaparecerán. Esto es lo que estábamos hablando, lo que está hablando Hebreos, capítulo 12. Versículo 12, 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartiré despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él orado por los transgresores. Bueno, volvamos a Hebreos. Vamos a Hebreos. Bueno, por eso, versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué quiere decir esto? Lo que él hacía era como contradictorio, porque la gente estaba actuando en oposición a la voluntad de Dios. Los romanos, los judíos, su pueblo, los gentiles, todos estaban haciendo lo contrario a Dios. Pero Yeshua estaba muriendo para que nosotros, en ese tiempo, ¿no?, hagamos la voluntad de Dios.
Entonces es como tipo contradictorio. Yo viviendo para el pecado y el Hijo de Dios muriendo para rescatarme. Porque en ese momento, cuando Yeshua estaba muriendo, ¿qué hacía el pueblo? Crucifíquenlo, menospreciaban. El pueblo vivía en total ignorancia, el pueblo vivía en pecado total. Pero Él estaba muriendo precisamente para que yo pueda seguirle. Por eso era contradictorio eso. Pero más adelante eso nos hizo tener esperanza de que Él, a pesar de que mi corazón era rebelde y sigue siendo rebelde, Él murió para que yo camine derecho. Eso es lo que está diciendo ahí. Versículo 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Esto es refiriéndose a los hebreos. Hay que entender también que esta carta es para los hebreos. Le está diciendo, ustedes están realmente padeciendo mucho, pero aún no llegó hasta el nivel de que van a ser ejecutados. Le está hablando de eso. Va a llegar un tiempo en que van a ser ejecutados por esta fe. No sé si me están entendiendo. Le está hablando, el Mesías tuvo que ser ejecutado. Los primeros apóstoles tuvieron que ser ejecutados. Ustedes todavía no están llegando a ese nivel de que tengan que derramar su sangre por la fe. Ahí sí vamos a ver si creen o no creen. Es como que nosotros tenemos que hacernos también la pregunta. ¿Nosotros hasta qué nivel de fe andamos? ¿Hasta el nivel de ser ejecutado? ¿O la primera manifestación de ejecución? Vamos a correr todos corramos como zorros. Eso hay que ver. Bueno, eso es versículo 12. Versículo 5, versículo 4. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. El pensamiento cristiano, ¿cómo es? Si yo sigo a Dios, si yo sigo fielmente la palabra, ¿cómo me va a ir? Bien, voy a prosperar, Dios me va a beneficiar todo. Pero cuando vimos la vez pasada en Hebreos capítulo 11, decía que algunos fueron aserrados, no eran dignos para esta sociedad, algunos vivieron en cavernas, sufriendo toda clase de persecución. Todos los hombres que vivieron realmente por la fe no vivieron muy bien, que digamos. Entonces acá dice que al hijo verdadero, Dios le disciplina. Si nosotros estamos viviendo sin hacer la voluntad de Dios, transgrediendo los mandamientos, transgrediendo lo que dice la Biblia, y no nos pasa nada, todo es normal, al contrario, nos va mejor. ¿Qué significa? ¿A qué pueblo en la historia Dios más le ha disciplinado? ¿A qué pueblo? Al pueblo de Israel. Si ustedes leen la historia, el pueblo que ha sido disciplinado terriblemente. ¿Por qué? ¿Por qué Dios uno se pregunta, ¿por qué tanto Dios permitió que su pueblo sufra? ¿Por qué esos castigos tan terribles? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son sus hijos. ¿Y por qué los demás pueblos vivían felices? No les pasaba nada. Porque tranquilo. Porque no eran sus hijos. A ellos les espera otro juicio final. Entonces, la gente que vive tranquilamente, que no le pasa nada, que vive gozosamente su vida, pecando y haciendo las cosas, no hay problema. Ellos tienen su tiempo de juicio. Pero ¿por qué Dios a su hijo sí disciplina? Porque le ama, dice. Y vamos a ver en qué contexto aparece eso. Vamos a ver Job capítulo 5, versículo 17. Job capítulo 5, versículo 17. Fíjense lo que Job decía. Y ustedes saben la historia de Job, ¿no? Job era fiel delante de Dios, pero recibió tremenda disciplina. He aquí bienaventurado. Bienaventurado quiere decir dichoso, feliz, rico. Dice, es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Así es. No menosprecie. Entonces, sí, primero, cuando me ocurre alguna cosa, y eso es importante, cuando me ocurre alguna cosa que no entiendo muy bien, primero voy a analizar cómo estoy viviendo. Primero analicen cómo estoy viviendo delante de Dios. Personalmente cada uno. Si necesita consultar, consulte también.
primero, antes de echar juicio. Y si descubre que realmente no estoy viviendo bien, entonces no menosprecie esa disciplina. Dios me está queriendo poner otra vez en camino recto. Dios me está queriendo poner en rectitud. Dios me ama. Pero generalmente ocurre que la gente que recibe disciplina, ya no quiero más saber nada de Dios, yo le pedí mucho a Dios y me decepcionó, ahora voy a ir a tomar, ahora voy a farrear. Al final se va al mundo. Quiere decir que nunca entendió que era hijo. Job está diciendo, no menosprecies, es bienaventurado si ustedes son disciplinados. Así dice la Biblia. Proverbios capítulo 3, versículo 11. Proverbios 3, 11. No otra vez, el rey Salomón está hablando. Fíjense que hay mucha diferencia de tiempo entre Job y Salomón, pero el concepto es igual. No menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor. ¿Así dice o no? Ni te fatigues de su corrección. Que si no te vaya a cansar de experimentar dolores por no haber hecho la voluntad de Dios. Como el Padre, porque el Señor al que ama, castiga. Recuerden lo que dice ahí. ¿Por qué Dios me permite estas cosas? Porque te amo. Entonces mejor no quiero ser tu hijo, prefiero ser un hijo del diablo e irme al infierno. Así tiene que decir entonces. ¿Se puede? Sí, los hijos que no tienen padres que les ama, viven por la calle, hacen lo que quieren. Y su final muchas veces como es. Y los hijos que tienen padres que les aman son garroteados. No, hijo, no puede salir, no puede hacer. Pero como todos mis compañeros se van de parranda, se van en fiesta, pero vos no. Mi mamá no me quiere, mi papá no me quiere, me hace un inútil. Así pueden pensar, ¿no? No, esos son padres que les quieren a sus hijos. Le controla, investiga qué anda haciendo, con quién habla, con quién chatea y le baja la caña. Y a una vez le da garrotazo. Muchas veces los hijos eso no entienden, no comprenden. Pero la Biblia nos está diciendo no menosprecies esa disciplina. De Dios si viene. Porque el padre que ama a su hijo le disciplina. Porque el Señor al que ama castiga. Como el padre al hijo a quien quiere. Como el padre. Una comparación. El padre que quiere a su hijo le garrotea. El padre que no le quiere a su hijo. No hay que pegar a mi hijo. No le hay que pegar. Aunque su hijo es travieso, rompe todo. Es malo y no, pero es chico todavía no entiende. Cuando es chico es donde hay que disciplinarle. Cuando es grande ya no se puede más. Cuando es chico, no. Bueno, toma entonces. Dale para que se calle. Es típico de eso, no. Dale, no, si no se va a callar. No, ahí sí que... Es terrible ese paso, ¿no? Como el padre al hijo a quien quiere, Proverbios 3:13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Bueno, vamos a Hebreos. Vamos a ya ir culminando. Entendimos entonces este punto. El escritor de Hebreo a eso se está refiriendo. Versículo 6 dice, porque el Señor a quien ama disciplina, azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y fíjense acá dice, si soportáis la disciplina, dice, Dios os trata como a hijos. El tema es la tribulación y el rapto, ¿no? La mayoría de las congregaciones creen que va a venir un rapto para que el pueblo de Dios no pase tribulación, ¿sí o no? Pero entonces cuando yo veo esta palabra, acá dice, si soportáis la disciplina, entonces son considerados hijos. Entonces, si yo quiero ser raptado antes de que venga la tribulación, quiere decir que yo no quiero soportar nada. Yo quiero librarme de disciplina. Si yo soy hijo de Dios, voy a poder soportar todo. Si no, quiero escapar. Pero ese es otro tema. Versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, la cual todos han sido participantes, entonces sois... Acá sale una palabra, bastardos y no hijos. Y bastardo es como no es tu hijo. ¿No? Una persona que no me pertenece. No son hijos entonces. Si el padre mira, no necesita disciplina, entonces no son su hijo. Qué duro esto. Esto precisamente hablaba porque después de esto,
Esto era un poquito, unos años antes de que caiga el muro, la ciudad de Jerusalén y el templo. Después de esto vendría una tremenda persecución para los judíos y para los cristianos también. Y si ustedes realmente van a soportar todo eso hasta llegar a la muerte, todavía no han llegado a la muerte, le está diciendo aquí, entonces van a ser hijos verdaderos. Imagínense si entendemos eso. Y esto va a ser lo que en los últimos tiempos va a ocurrir. ¿Entienden? Versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nos venerábamos. Y los venerábamos. ¿Por qué no? A esto que dice los venerábamos es porque la Torá dice que honre a tu padre y a tu madre. Si la Biblia nos enseña a honrar a nuestros padres y nuestros padres nos daban con todo, nos garroteaban y nosotros igual teníamos que honrarle, entonces, ¿cuánto más al Dios creador de todas las cosas está queriendo hacer entender? Porque, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Al Padre que nos dio, Espíritu significa el Padre que nos dio la vida, que nos dio el aire que respiramos, que nos hace vivir. A ese, ¿por qué no lo obedeceremos también? Y aquellos, ciertamente, versículo 10, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Así está diciendo. Para que participemos de su santidad. Eso es versículo 12, ¿no? Para que participemos de su santidad. La disciplina, la corrección y la exhortación que Dios nos da no es porque nos odia, porque quiere que estemos en su santidad. ¿Qué significa la palabra santidad? Apartarse. Kadosh, quedar separado. Y vamos a ver lo que dice en Isaías 35. Isaías 35. Versículo 3. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado. Apocado es como desganado, sin fuerza, algo así, ¿no? Esforzados. No temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Versículo 5, ¿no? 6. Entonces acá está refiriéndose a los tiempos en que el Mesías va a venir y va a reinar. Entonces que le hable y que le dé fuerza y esperanza. Este mismo texto es lo que está usando ahora el escritor de Hebreos. En Hebreos. Volvamos a Hebreos. Quiero compartir lo que él está hablando para que vean que está relacionando con la escritura. Bueno, versículo 11, ¿no? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Al comenzar las cosas parece que no están bien, pero a medida que va pasando el tiempo y ya entendemos la voluntad de Dios, es como ese hijo que al principio no entendía por qué su padre le dirigía de esa manera, por qué era tan duro, tan estricto, y después cuando ve que ha salido una persona de bien, una persona honesta, mi papá tenía razón, por eso me trataba así. Después valora todo lo que se le disciplinó. Igual, nosotros tal vez al principio no entendemos la enseñanza de Dios, lo que Dios quiere con nosotros, los propósitos de sus disciplinas, pero después vamos a ir entendiendo que era para nuestro bien, dice. Y el bien era que estemos en su reino. Siempre tienen que entender eso. El objetivo es que estemos en su reino. Versículo 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Esto es lo que estaba escrito en Isaías 35. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz
Versículo 14, con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Esto es muy importante porque acá dice una cosa clave. Seguid la paz. ¿Qué es la paz? La armonía, la comunión y con todo y la santidad. Dos cosas importantes. Primero, la paz, que era la armonía, compartir, no tener rencor, no tener odio, no andar en pleitos. Primero. Y segundo, la santidad. ¿Y qué es la santidad? Acá tengo, si me alcanza el tiempo, estos textos. La palabra santidad es kadosh en hebreo, ¿no? ¿Y qué es kadosh? Apartado, consagrado, también purificado. Entonces cuando dice sin santidad, nadie verá al Señor, nadie verá a Dios. Sin kadosh, sin estar apartado, sin estar consagrado, sin estar purificado, nadie verá a Dios. Y la pregunta es, ¿qué es lo que te aparta? ¿Qué es lo que te consagra? ¿Y qué es lo que te purifica? Y acá hay una palabra que sale en Romanos 7:12. Podemos ver Romanos 7:12, fíjense muy bien. Dice, de manera que la ley, Torah, los 5 primeros libros de Moisés, eso es la ley. A la verdad es kadosh, ahí dice o no. La Torah es kadosh. Y el mandamiento, misbot, las instrucciones, santo. ¿Por qué diferencia acá de Torah y misbot? Porque la Torah incluye hasta los testimonios, hasta la vida de Abraham, la vida de Noé, la vida de Moisés, los ejemplos de José. Todo eso son ejemplos para que aprendamos y nos aparten del mundo. Por eso es que cuando se predica la palabra, se toca Abraham fue así, Isaac, Noé, todo, se habla los ejemplos. Eso es la Torah, la experiencia que ellos vivieron. Eso que dice que es kadosh, es santo. Y también que es santo los misbot, mandamientos. ¿Y qué son los mandamientos? Lo que dice, no hagas esto, no hagas aquello, haz esto, no hagas esto. Todo eso que está escrito de hacer, no hacer, hacer, no hacer, haz, no haz, son también kadosh, son también santo. ¿Entienden, no? ¿Y qué es esto? Dice, los mandamientos y la Torah son bueno y justo, dice. Bueno, yo también quise buscar esa palabra. Bueno es obediente y beneficioso. Se puede usar en esas dos formas. O sea que cuando se le dice a alguien que ese hombre es bueno, se está diciendo es obediente. A eso se refiere. ¿Y qué es lo que tiene que obedecer? La Torah, los misbot. Y beneficioso quiere decir que cuando dice la Torah es bueno, los mandamientos son buenos, quiere decir que son beneficiosos para mi vida. Es igual que decir necesito un personal bueno. ¿Qué estoy diciendo? Obediente y que me beneficie, ¿sí o no? Eso estoy diciendo. Un personal desobediente y que me cause problemas, que me cause pérdida, no, despedido, no necesito esa clase. No sé si me entienden. Dios también dice que la Torah es para obediencia y que es beneficioso para nosotros. Y los misbot también. Y estábamos diciendo que sin santidad, sin kadosh, nadie verá a Dios. ¿Y qué es eso? Sin obediencia, sin ser beneficioso para Dios, nadie verá a Dios. ¿Y qué es eso? La Torah. Eso es muy importante entender, ¿no? Cuando analizamos cada palabra. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 9. Aquí cuando leímos decía algo muy importante, porque esto de santidad se relaciona mucho con la muerte de Jesús, ¿no? Cuando Jesús ofreció su vida en sacrificio por nuestros pecados, dice acá, nos hizo santos. Entonces ahí parece que se acabó todo, ya somos santos ya. Por eso muchas veces nos decimos, soy santo. Pero vamos a ver si es así. ¿Qué significó eso? Versículo 9 dice, Hebreos 10:9, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Eso está hablando el Mesías referente a los sacrificios. Para hacer la voluntad de Dios, dice, quítalo primero para establecer lo último. Eso primero se refería a las leyes rituales que hacían antes, que más arriba está diciendo que nunca podían quitar los pecados, los sacrificios de animales. Entonces, quita esto para establecer lo último. Lo último sería el sacrificio del Mesías. ¿Por qué el Mesías tenía que sacrificarse?
Dice que es para hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que nosotros seamos kadosh, que seamos santos para poder verle. Estamos viendo eso en Hebreo 12. Sin santidad nadie verá a Dios. Entonces Yeshua dice, yo quiero hacer tu voluntad. ¿Y cuál es esa voluntad? En esa voluntad somos santificados, dice. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Entonces, ¿qué es lo que hace Yeshua al morir en la cruz, al ofrecerse como sacrificio? Nos aparta, nos separa. ¿De qué? Del mundo, del sistema, de las leyes mundanas, de las tradiciones mundanas. De eso nos separa. ¿Cómo nos separó? Con su muerte. ¿Y para qué nos separó? Para que seamos santos. No puede ser que nos santificó para que seamos sucios. Nos apartó del mundo para seguir pecando. ¿Será eso? No, nos apartó para seguir siendo santo, para ser santo, para ahora así vivir conforme a la Torah, que es santa, las misbot, que son santas, que son buenas, que son beneficiosas. Por eso dice que en esa voluntad somos apartados, o consagrados, o purificados. ¿Se está dando cuenta? En esa voluntad. ¿Qué voluntad? Dios quería. Ejota será hermano se cuera el que tomamos a eno Jesús y cuá pe yareyo y cuá y cuá pe suciedad y ejota hermano ese cuera si se tuvo la orden jamás y él vino y hizo su voluntad. Entonces si él nos separó, igual que cuando Moisés fue enviado a Egipto, ¿para qué? Saca a mi pueblo de ahí. ¿Para dejarle en el desierto que caminen todo por ahí como hormiga? No, para llevarlos al monte Sinaí, para que Dios les hable, para que estén en la presencia de Dios. Y dice ahí en la Biblia que 3 días antes Dios le pidió que se santifiquen. Si ustedes leen Éxodo, dice así. El pueblo mañana va a hablar con Dios, santifíquense. ¿Qué quiere decir? Conságrense, prepárense. Hebreos no está diciendo lo mío. Pelle preparaque. Peñe jamala pende diondi. Porque anda perecoyo la santidad. Da pejeshamo ay supe. Importante este punto. ¿Y qué es santidad otra vez? Hacer la voluntad de Dios. Separarse del sistema. ¿Y cómo puedo lograr eso? Para eso Dios nos dejó su misbot, su Torah, su ley y sus mandamientos. La Biblia dice así y así tenemos que hacer. Y como se dan cuenta, ¿por qué dividí hasta aquí? Porque ya el tiempo se acabó y no me sobra más para continuar. Si no, terminaríamos a las 12 de la noche. Por eso el próximo viernes continuaremos la parte donde sale los que, a pesar de esto, rechazaron a Dios. Se opusieron a la voluntad de Dios. ¿Y qué consecuencia tuvieron?